Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Son un poco más tarde de las 3 de la mañana. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que grabé y me siento un tanto extraño. Este guión fue la última narración que grabé, pero me gustaría volver a intentarlo para ver qué tanto ha cambiado. Ha pasado mucho tiempo, pero nada realmente ha cambiado. Entonces, a las personas que se encuentran por aquí todavía, les agradezco de todo corazón. Se calculaban las recompensas de la limpieza del piso, las cuales se darían 24 horas después de la apertura del nuevo piso. King Gomya yacía pensativo. Sin embargo, el emperador de la espada estaba confundido. Despejar una etapa secreta no era nada sencillo, pero ese no era el problema. King Gomya pensaba en lo horrible que era el mundo. Ya sea en este mundo u otro, esas cosas también pasarían. Todos los humanos eran iguales, pero después de un silencio incómodo, el emperador de la espada no sabía qué decir. Dejando eso de lado, él había hecho un buen trabajo. Bae Jurreón estaba siendo un poco sospechoso, pero dado que eran compañeros, tenían que alegrarse cuando algo bueno sucedía. En ese momento, fuegos artificiales explotaron. El sistema anunciaba a todo el mundo que el 10º piso había sido despejado. También indicaba la apertura del 11º piso dentro de 24 horas. Los fuegos artificiales se veían desde todos los lugares de la torre. También se podía observar un contador gigantesco en toda la torre. Las personas se preguntaban quién era la persona que había despejado el piso. Los candidatos más prometedores a despejarlo actualmente se encontraban en un café. Tampoco lo habían hecho los demás gremios, y el santo de la espada se encontraba en un bar. Nadie sabía la persona que lo había despejado, así que esto era lo que se sentía dejar de ser un personaje secundario. Sentía como si el mundo fuese de él. No tenía que precipitarse. Actualmente solo se encontraba en el 10º piso, pero aún así, él era el hombre más cercano a la cima. En ese momento, el guardia del 10º piso vino apresurado. Quería confirmar si nuestro protagonista había sido el causante del reciente evento. Pero él fingió ignorancia. Actualmente, los superiores entraron en un frenesí, queriendo saber la identidad de esta persona. Y aún con ello, nada pasaría si King Kong ya fuera esa persona. Después de todo, el guardia había recibido 100 monedas de oro. Él tampoco tenía un alias, así que no podía decir alguno. Esa era la forma de hacer las cosas. Hacer que las personas importantes lo buscaran. En ese momento, King Gonja se percató de algo. Era momento de hacer efectiva la apuesta. El rostro de Bae Jurreón se endureció. Ambos eran compañeros, personas en igualdad de condiciones, pero era momento de guardar silencio y referirse a él como señor, para siempre. El tiempo pasó y la gente especulaba de la persona que había realizado tal proeza, sin saber que la persona en cuestión estaba al lado de ellos. Nuestro protagonista hablaba, pero no recibía ninguna respuesta. El emperador de la espada estaba temblando. No quería responder si era posible. Él ya no aguantaba más. Era una copia de la habilidad del santo de la espada. Quería regresar con él. En ese momento, un gato se acercó. Como nadie sabía quién era este gato, King Gonja tenía que fingir ignorancia. Con la llegada del gato, otras personas empezaron a llegar. Eran los miembros élites de los gremios más prestigiosos. A estas personas les había tomado 1 hora y 30 minutos encontrar su ubicación. Con la confirmación hecha, las élites solo podían notificar a los superiores. Cada uno de ellos quería reclutarlo para su respectivo gremio. Sin embargo, era necesario establecer reglas. Esperaba que los reporteros no conocieran su identidad, al menos hasta que el contador llegara a 0. Y segundo, dado que era un lugar público, tenían que respetar a los demás clientes. De esa manera, ellos alquilaron el café. Con ello empezaron las ofertas de reclutamiento, que iban desde decenas de miles de oro hasta posiciones importantes en el alto mando. Todos estaban desesperados. Era debido al lobo solitario Marcus Calenbury. Una persona como ella hacía que la gente cuestionara la existencia de los gremios. Por ello, si otra persona con un calibre similar apareciera. En ese momento, el gremio Sanrión ofreció 50.000 monedas de oro. El gato habló. Después de un pequeño salto, aquel gato se transformó. También ofrecía el rango de vicemaestro del gremio. Ella era el rango número 3 de los cazadores más fuertes, la condesa. Los demás miembros de élite se sentían inseguros. Ofrecer tales recompensas a una persona a la cual no conocían sus habilidades, esto simplemente era una excusa. Ellos tenían que llamar a los líderes de sus respectivos gremios. Dudaba que alguno de ellos pudiera gastar más de 50.000 monedas de oro de esta manera. De esa manera, todos se fueron y en poco tiempo, gritos se escucharon. Un grupo de personas se acercaba. El rango número 5, Viper, maldecía a la condesa. El rango número 4, Inquisidor hereje, halagaba por lo veloz que era.
También llegó el número 8, Paladín, y la rango número 2, la Bruja Oscura. Era cuestión de tiempo para que llegaran. Ellos eran los mejores de esta torre. Con la reunión de tantas personas importante, pareciera como si ellos estuvieran limpiando el segundo piso nuevamente. Dado que pasaría un tiempo en este lugar, era mejor tomar algo. Además, también tenían que mantener una reputación. Con ello, cada uno de ellos pidió un café, y el nervioso empleado tomó los pedidos. Ahora, solo faltaba que el causante de esta reunión pidiera algo. Todo esto fue planeado por ellos. Trataban de intimidar, pero no era nada comparado a ser quemado vivo. Lo que tenía que hacer King Gomya en estos momentos era mostrar calma. Además, podría volver a intentarlo en caso de que algo saliera mal. Ellos sabían que también había ganado la lotería, por lo que no podría ser subestimado. En lugar de eso, tratarían de reclutarlo. En ese momento, la Bruja Oscura cortó. Los líderes de los gremios podrían hablar en su debido tiempo. Ella quería saber a qué gremio le interesaría unirse. Incluso si no tuviera planes de unirse a alguno, tendría que saberlo para que el público lo conociera. Si King Gomya planeara unirse a ellos, comenzaría una guerra de ofertas. Había malgastado mucho tiempo en el 9º piso. Gracias a él, ahora podrían mostrar más valor al mundo exterior. Tenían la oportunidad de atraer más personas hacia la torre y una chispa de motivación a las personas que están esperando en el 1er piso. También, los problemas de comida podrían desaparecer. Aún con la ruta de comercio siempre abierta que tenía la condesa, no era suficiente. Por esa razón, necesitaban atraer personas nuevas. Por eso, se necesitaba un símbolo, a alguien que fuera el ícono de tal revolución, tal y como el emperador de las llamas. La Bruja Oscura fue la persona que lo mandó a envenenar. Por esa regla de 3, él probablemente se llevaría bien con ella. Aquel ícono significaba que el clan que representaba surgiría entre las nuevas generaciones. Por esa razón, deberían intentarlo de otra manera. King Gomya se uniría al gremio que ganara en una partida de póker. Pero si él gana, se unirá a todos los gremios y tendrá la misma posición que ellos. De esta manera, cada uno de ellos, las personas más influyentes de la torre, tomaron sus cartas. Pero había una trampa. Para Bae Jurreon, que no le gustaba llamar señor King Gomya, podría dejar de hacerlo después de esta partida de cartas. A cambio, tendrá que decirle las cartas que tenían ellos. De esa manera, el emperador de la espada le sopló cuáles cartas tenían los demás jugadores, dándole la oportunidad de saber cuándo retirarse o cuándo apostar. Poco a poco, iban quedando menos participantes, algunos de ellos resentidos y otros no. Todos estuvieron de acuerdo con este juego, aun sabiendo que King Gomya estaría haciendo trampa. Sabían que estaba lo suficientemente confiado para ganarle sin revelar sus habilidades. Sin embargo, no tendrían nada que perder en este juego. Si hubieran ganado, hubiese sido maravilloso, pero incluso si perdían, tenían un buen trato. Algo como el orgullo no servirá ahora, porque no los dejará avanzar en la torre. Ahora solo quedaban 2 personas de pie. La Bruja Oscura aceptaba que King Gomya era una persona razonable. Ella provenía del lugar que una vez fue llamado Ucrania. Después de la guerra civil y perder a su familia, se convirtió en una nómada. La torre era básicamente su ciudad natal, tal y como la mayoría de la primera generación de la torre. Todos ellos tenían historias muy tristes. Dentro de la torre, nadie preguntaba de dónde provenían. Nada de eso era importante aquí. En este lugar podían entenderse. Todos aquí eran retadores. Este lugar era más justo que el mundo exterior. Las personas trataban este lugar como un bote de basura, mas no como basura. Por esa razón, cuando el contador llegara a 0, los medios de comunicación no dejarán de hablar de él. Esperaba que él manejara adecuadamente la situación, pero no había de qué preocuparse. Quería ser admirado y respetado por todos. Todo lo opuesto al santo de la espada. King Gomya apostó todo su juego. Él se sentía confiado. También tenía que aclarar algo. Él sería el único que despejaría los pisos 20, 30, 50 e inclusive el número 100, sin importar cuánto tiempo tome. Respetaba a las personas que tenían un apego a esta torre. Sin embargo, la persona que llegue al piso número 100 será llamado héroe. Su meta no era ver el mundo dentro de esta torre, sino a través de la misma. No tenía idea de los problemas de la hambruna y refugiados. Por eso, esperaba que se sintieran libres de utilizar su nombre para este tipo de problemas. A cambio, quería el apoyo de ellos para escalar en esta torre. La Bruja Oscura suspiró. Estaba equivocada. Él era igual al santo de la espada. Puede que sea un cumplido o simplemente señalar avaricia. De esta manera, King Gomya ganó. Eso indicaba un trato igualitario con las personas más fuertes de esta torre.
Bae Jurreón celebraba. No sabía qué tan dulce será llamar zombie a su protegido. Ahora era momento de hacer los preparativos para el piso número 11. Sonrió. Decidió filtrar algo de información. La temática de los próximos pisos era un juego de roles. Una gran cantidad de personas se había reunido. La gente continuaba preguntando quién era la persona que había despejado el piso número 10. Restaban 11 segundos en el contador. La gente estaba emocionada. En los buscadores del 10º piso habían 20 millones de búsquedas. En ese momento, los navegadores desbordaron sobre la persona que lo despejó. Con ello, el contador llegó a 0. El tutorial había sido completado. Una persona en el cielo se materializaba. Era una parte del sistema que explicaba las siguientes misiones. Había un mundo en peligro que sufría bajo el mando del rey demonio. Por eso, serían enviados para salvar la humanidad. Solo tenían que decir una palabra y serían teletransportados. En ese momento, alguien saltó. Marcus Calemburi cortó la imagen del ángel, pero aún con ello, el holograma continuó hablando. En ese momento, los ojos del santo de la espada hizo contacto con nuestro protagonista y sin decir más, fue transportado. Inquisidor hereje dijo pocas palabras y también desapareció. En el piso 11 y 12, la fe será puesta a prueba. Allí encontrarán respuesta y esa será un recordatorio de quién eres en realidad. Así aprenderán sobre ellos mismos. Esto era una lástima. La torre se había esforzado mucho. Este era un mensaje dejado por los creadores, pero la gente no le prestaba atención. Todo esto de por sí era un milagro. Todos ya se habían acostumbrado a esto. Paladín había estudiado música antes de venir aquí. Ella era bastante artística, aunque el emperador de la espada esperaba que tuviera cuidado de ella. En ese momento, su atención fue llamada. Periodistas se dirigían hacia ellos. Este era el plan que ella tenía. Por esta razón, ella le habló tan casualmente para llamar la atención de otras personas. De esa manera, también desapareció. Los periodistas arremetieron con sus preguntas. Nuestro protagonista solo dijo una cosa: también despejaría el piso número 20. Con esa razón, también desapareció. El ángel continuaba hablando. A las personas que deseaban subir la torre, les deseaba lo mejor. Los cazadores fueron transportados a un campo de batalla. El santo de la espada estaba conmocionado. Soldados gritaban por todos lados. Con el inicio del piso número 11, el tutorial había acabado. Estas escenas eran bastante comunes en el futuro. En ese momento, alguien se acercó. Era el general del Imperio Aegim. Les daba la bienvenida a los salvadores de la humanidad. Ahora mismo, estarían defendiendo la única ruta comercial que tenían. No podían perderla por ningún motivo. Con ello, una misión apareció. Desde la dificultad de rango F hasta rango A, el rey demonio reunió a su ejército para dejar sin provisiones al ejército. Por eso, tendrán que defenderlo. Si la misión falla, el piso número 12 no se abrirá. Como ahora mismo estaban en un campo de batalla, no podrían leer correctamente la misión, pero aún con ello, tenían que acabarlos a todos. Los demás cazadores siguieron al santo de la espada. Con la llegada de King Gomja, el sistema les dio la bienvenida. Empezó a recibir las recompensas del 10º piso. Recibió la bendición de la diosa de la guerra. Podía ver los mapas del piso número 11 hasta el número 20. Recibió la bendición de la diosa de la humanidad. Ahora podía ver los NPC del piso número 11 hasta el número 20. Y por último, recibió la bendición de la diosa de los mercaderes. Podía recibir un objeto que se encuentra en el piso número 11 al número 20 inmediatamente. Esto era lo que se llamaba verdadero talento. Como se había mencionado anteriormente, cada parte de la torre tenía una temática. Los primeros 10 pisos era para que los cazadores se acostumbraran a la torre. La temática del piso número 11 hasta el 20 era del rey demonio y los héroes. Ahora mismo, solo habían dos formas de atravesar el ejército del rey demonio: ser lo suficientemente fuerte como para destruir un ejército o liderar tú mismo un ejército. Nuestro protagonista elegiría esta última. Obviamente no tenía experiencia, pero tenía la confianza de cómo aprenderlo. Ahora era momento de demostrar que esta torre no solo era suerte. Abrió la ubicación de todos los NPC, específicamente de los NPC que tenían habilidades de alto nivel, y dentro de ellos, habilidades de liderazgo. Con ello eligió a los 3 mejores. Solo bastaba ubicarlas en el mapa. Con ello, esto era parte de su habilidad. El mapa lo llevó donde se encontraba esta persona, el general del Imperio Aegin. Él preguntaba si había algo en que pudiera ayudar. Nuestro protagonista tenía una petición para él. Quería que él terminara con su vida. Él tenía el último recurso. Si su corazón dejaba de latir, el dios de la guerra bendicirá este campo de batalla. Será un beneficio necesario. Con ello, podrían ganar. De lo contrario, si él no lo hacía, nuestro protagonista lo haría él mismo. Pero como el general era responsable de este muelle,
Era mejor que él lo hiciera, un valeroso general que arriesgaba su vida por el imperio. No tenían mucho tiempo, así que tenían que hacerlo rápidamente. En este miserable mundo, un ataque del legendario rey demonio también podía tomar la vida de este héroe. El general esperaba que sus pecados fueran perdonados. Él le daría una muerte indolora. Por último, quería saber su nombre. Con ello, el general cerró sus ojos. Agradecía su sacrificio. El sistema notificó su muerte. Se copiaron las habilidades de Sarbas Aegin. La batalla continuaba. En ese momento algo sucedió. Había un cazador junto al general del imperio. Esta persona era King Gonja. La habilidad que había conseguido le daba las cualidades de un general excepcional. Nuestro protagonista guiaba al general utilizando la ubicación de los enemigos. El héroe de la diosa los iba a proteger. Esta habilidad le permitía ser un experto militar y tener tal confianza. Era potenciada al utilizarla en conjunto con el minimapa. Además, había repetido ese día varias veces. Sin embargo, las habilidades no lo eran todo. Desenvainó su nueva espada, la espada sagrada de la protección de la Efanta Aergim. La leyenda decía que la diosa obsequió al fundador del imperio antes de que se convirtiera en leyenda. Cuando el fundador desapareció, la espada sagrada también lo hizo, solo dejando atrás una profecía. Cuando llegue el día fatídico, también llegará el portador de la espada. De esa manera, recibirá el soporte y confianza de la gente del imperio. El brillo de la espada iluminaba la confianza de los soldados del imperio. Nuestro protagonista ordenaba atacar. Había valido la pena despejar una etapa oculta. Sin embargo, él había tomado una decisión equivocada, porque este lugar tenía muchos objetos más valiosos. Este objeto haría que todos los NPCs del piso número 11 hasta el 20 se volvieran locos. Ellos no solo eran objetos encargados de dar misiones, eran entidades que deberían ser utilizadas para completar las misiones. En poco tiempo, el ala izquierda de la armada del rey demonio fue derrotada. Con ello, tendrían que continuar avanzando. Detrás de ellos se encontraban los soldados del imperio y los cazadores. Era cuestión de tiempo para que llegaran al frente del general del ejército demoníaco. Él era el jefe del piso número 11, un emperador goblin. El general y nuestro protagonista continuaron avanzando. Dio un salto activando el lenguaje de los goblin, permitiéndolo cortar directamente. Con la caída del general, solo tendría que derrotar a los monstruos desorganizados. Los soldados y cazadores arremetieron. Tiempo más tarde, el sistema confirmaba que el nivel había sido completado. Ellos habían despejado este nivel en un día. El sistema evaluaba a los participantes de la raid. Sin embargo, había sido excedido el número de participantes. Por eso se anunciaron una lista de los mayores contribuyentes del lugar. Estaban los líderes de los 5 grandes gremios de la torre, con el santo de la espada y nuestro protagonista. Las personas estaban sorprendidas. Se preguntaba si esta persona tenía algún maestro o algo. Sin embargo, esa persona estaba rechistando. Se negaba a reconocer depender de las habilidades. Este espíritu valoraba la destreza sobre las habilidades. King Gonja le prometía que practicará las técnicas de espada antes del piso número 20. Bae Jurreón estaba feliz. Por supuesto, no podía perder la oportunidad de aprender del emperador de la espada. Finalmente, el zombie reconocía su verdadero valor. El general del imperio dio un paso adelante. Le daba su más sincero agradecimiento. Sarbas Aegin estaba preocupado. Pensó que la profecía de la llegada del héroe, cuando viniera el rey demonio, era falsa. Estaba escéptico. No creía que otras personas lucharan con todo lo que tuvieran por el beneficio de otra persona. Parece que era la preocupación de un viejo. Por eso quería agradecerle correctamente. Eran 2 mundos diferentes, pero el apretón de manos tenía un mismo significado. El general tenía grandes expectativas de él. El sistema evaluó las recompensas. Con ello, se transmitió la recompensa a los mayores contribuyentes. Fue un acceso anticipado a la entrada del piso número 12. Las demás personas no podían entrar hasta que los mayores contribuyentes consiguieran sus recompensas. Sarbas Aegin continuaba hablando. Él le dejaba el imperio a las manos del héroe. En ese momento, nuestro protagonista cayó en cuenta. El santo de la espada también estaba en la lista de los mayores contribuyentes. Nuestro protagonista fue transportado. Era el palacio del imperio Aegin. También se encontraban los otros contribuyentes. Inquisidor hereje se había vuelto más pequeño debido a su habilidad. Elogiaba a King Gonja. Estaba impresionado por el uso de las recompensas del sistema para despejar los pisos seculares. En ese momento, el santo de la espada atacó. Había tomado desprevenidos a todos. Marcus Kalemburi esperaba que se apartara. Quería matar a la persona que tenía frente a él. Si no, su brazo sería cortado.
Inquisidor hereje le gustaría mantener su brazo, pero ahora era miembro de los 5 gremios. Quería saber por qué quería acabar con él, pero el Santo de la Espada no tenía por qué decirlo. Inquisidor hereje activó su habilidad, teletransportando a Viper y a Paladín. El Santo de la Espada logró defenderse. Ambos tenían que estar concentrados. Se encontraban en desventaja. Ellos no tenían la fuerza para derrotarlo. Inquisidor hereje solicitó a la condesa 10.000 monedas de oro. Sin embargo, esto no era un préstamo, él los estaba solicitando. Frustrada, la condesa activó su habilidad y 10.000 monedas de oro aparecieron. Con ello, la condición de su habilidad había sido completada. La técnica sagrada del dios de la donación infundía tributo sagrado en fortalecimiento corporal. Viper y Paladín se fortalecieron. Durante 300 segundos, ambos serían personas diferentes. Incluso alguien como el Emperador de la Espada le costará enfrentarlos ahora. Pero no eran los únicos que se encontraban en este lugar. La bruja oscura también entraría en la revuelta. King Gomya había hecho un acuerdo con los 5 gremios. Él tenía el mismo valor que todos los líderes del gremio. Por esa razón, devolverían el ataque en caso de que él sea atacado. Marcus Calemburi rechinaba sus dientes. Este era el plan de nuestro protagonista. Habían 2 formas de vencer a un oponente: tener la fuerza suficiente para poder aplastarlo o liderar un ejército. Un cazador no podía hacer nada contra un buen equipo. King Gomya dio un paso adelante. Quería hablar. No sabía por qué era atacado, pero el Santo de la Espada no le creía. Era muy probable que creyera que él era un asesino del gremio del Dragón Negro. No era alguien novato, sino un asesino en masas. Ambos no podrían estar juntos. El mundo exterior y Babilonia realmente no eran muy diferentes. Después de que él llegara a la torre, fue presionado a que se uniera a un gremio. Sin embargo, rechazó cada una de las solicitudes. Quería demostrar al mundo que uno podría llegar a la cima por cuenta propia, sin necesidad de depender de tal cosa como la nacionalidad, afiliación o cosas del mundo exterior. Se podía conseguir el éxito con solo talento y esfuerzo. Quería entregar esa esperanza a las personas. Sin embargo, los gremios se convirtieron en agua sucia, enmohecida y estancada. La bruja oscura rechinaba sus dientes. Él había sobrevivido por su propia cuenta. Si él hubiese ayudado a muchos cazadores, habrían podido sobrevivir. No ayudó, ni en el 5º, ni en el 7º, ni en el 9º piso. Muchas vidas se habían perdido. Muchas vidas hubieran podido ser salvadas si él hubiera ayudado. Si hubiera utilizado su influencia externa, no existiría tal escasez de comida. Él era una persona sin sentido de responsabilidad. Si él era el rango número 1, tenía que mostrar tal responsabilidad. Los líderes del gremio fueron silenciados. Él no era su abuelo. Tenían que luchar con sus espadas, cosa que emocionó al Emperador de la Espada. En ese momento, King Gomya intervino. Los cazadores deberían concentrarse en despejar el piso número 12. Ellos estaban pidiendo ayuda. Dijeron que su nación estaba al borde del colapso. Ellos eran personas que podían resolver problemas que otras no. Eran héroes. Estuvo de acuerdo Paladín. Ella no entendía la razón del ataque del Santo de la Espada, pero no era momento para eso. Ella haría un pequeño sacrificio, mostró su habilidad. Era capaz de saber si alguien estaba diciendo mentiras. Aplicaba para monstruos y NPC. Esta habilidad la llevó a su actual puesto como vicecapitana del gremio. Si ambos confiaban, ella podría ser mediadora. Esta era una oportunidad perfecta. Nuestro protagonista estuvo de acuerdo. El Santo de la Espada también, dado que ella era la única persona aquí que no había herido a ningún humano. De esa manera, una ronda de preguntas empezó. Marcus Calemburi quería saber si él era alguien que había terminado con la vida de 4.000 personas. King Gomya dijo que sí. Marcus sabía que estaba en lo correcto, pero esto fue una mentira. Él no había asesinado a 4.000 personas. King Gomya preguntaba si tenía más preguntas. Era algo absurdo que una persona terminara con la vida de tantas personas. Pero eso era porque ellos lo habían vuelto un asesino de élite, y nuestro protagonista estuvo de acuerdo. Pero eso fue otra mentira. Parece que el Santo de la Espada los había juzgado mal. Por esa misma razón, ella preguntó si confiaba en ella. Parece que se iba a retractar de sus palabras. Pero aún así, era imposible que él no haya matado a una persona. Nuestro protagonista lo había hecho una vez, pero era porque esa persona lo merecía. Él lo atacó primero, y era porque era un asesino en masa. Todas esas confesiones fueron verdaderas. Además, los gremios recién conocieron a King Gomya el día de ayer. Marcus Calemburi estaba condenado al depender de sus habilidades, dado que nuestro protagonista había respondido sus preguntas y había tenido malentendidos. Pero si el gremio no lo hubiera protegido, él había muerto. En ese momento, él necesitaba tener una disculpa. El rango número 1 titubeaba. Tenía que disculparse con él. De esa manera, el Santo de la Espada habló lentamente.
Si era verdad que no había cometido tales crímenes, él pedía otra oportunidad. Él se disculpaba sinceramente. No había pensado adecuadamente y fue precipitado. Hasta el momento, había matado a cualquier persona que haya asesinado. Pero eso no volvería a suceder. Esta persona no acusó a la paladín o a su habilidad. Si nuestro protagonista quería algo a cambio, o su vida, también lo aceptaría. Pero aún así, esperaba que su vida fuera perdonada. Quería llegar a la cima de esta torre. Él le suplicaba a un novato sin dudar. Quería vivir, así que le pedía perdón. Paladín aceptó como su verdad. Nuestro protagonista habló. Quería aprender a utilizar la espada con él. Quería que aceptara sus duelos. Tenía un maestro, pero no tenía con quién practicar. Él no podía perdonarlo sin que le diera algo a cambio. Se sentía avergonzado. No era tan bueno. Se sentiría mejor si alguien como él no lo viera como su enemigo. Se sentía avergonzado. Perdonarlo fingiendo ser el mejor. Por eso, esperaba que el santo de la espada le enseñara la mejor técnica de la espada. Paladín estaba conmocionada. Todo lo que había dicho era verdad. Cada uno de los líderes daban sus opiniones. Era sorprendente ver a alguien como King Gomya. El santo de la espada, que había guardado silencio después de tanto tiempo, habló. Había malentendido a una persona tan amable. Sería un placer tener un duelo en cualquier momento. Esperaba que lo llamara abuelo Marcus. De esta manera, además, él tenía una nieta. Si ella entra a la torre, él le contaría sobre sus encantos. Él preguntaba si no estaba interesado en su nieta. Esta persona no escuchaba a nadie. Marcus Kallenbury prometía cuidarlo bien. Primero, tenían que cambiar sus ropas desgastadas. En ese momento, el sistema habló. Se le daba la bienvenida al contribuyente número 1. Se le entregaba la recompensa por despejar el piso número 11. El sistema esperaba que eligiera alguna de las siguientes recompensas. La protección de la diosa. Podría convertirse en el canciller general, gran general, jefe de caballeros, lo cual le daría una habilidad y estatus dependiendo de su posición. Esto era lo que había escuchado anteriormente. Los cazadores tomaban posiciones en el imperio y recibieron habilidades de acuerdo a su posición, y a los mayores contribuyentes se les otorgaría posiciones exclusivas. La otra recompensa era una otorgada por el rey demonio. Prometía lo mismo que la diosa, pero si era capaz de matar a los mejores 10 héroes, tendría la capacidad de ir inmediatamente al piso 99. Esto en sí mismo era impactante. Llegar al piso 99, terminando con la vida de los 10 mejores. El sistema hablaba. Esperaba que el cazador King Gomya escogiera una recompensa. Bae Jurreon advertía. Era una trampa. Definitivamente no podía caer en eso. Él lo sabía. Si no, el retrasado del emperador de la llama había elegido esta recompensa. Por esa razón, se encontraba en el piso número 40. Debió regresar al pasado una vez se dio cuenta. Pero si era honesto, estaba bastante tentado. ¿Qué pasaría si moría una vez con un monstruo del piso 99? El emperador de la espada intervino. Esperaba que no hiciera algo como eso. Tenía que mirarlo. Había llegado al piso número 99, pero había fallado. Esto era una trampa demasiado desagradable. Incluso con sus habilidades, no podría acabar con los 10 mejores. Y si lo hiciera, no llegaría al piso 99. En ese piso no había un jefe. En su lugar, había algo mucho más siniestro. Ya estaba advertido. Él lo estaba haciendo bien. Tenía que seguir haciéndolo de esta manera. Después de un breve silencio, nuestro protagonista tomó la ruta más segura. Quería ver cómo resultaban las cosas. Llamó la atención de todos. Actualmente recibía la recompensa por despejar el piso, y ya había tomado una decisión. No iba a elegir recompensa. La diosa de la protección estaba confundida por su decisión. El rey demonio se reía histéricamente. Esto dejó conmocionada a la paladín. Ahora que el santo de la espada podía ver las recompensas, comprendía su decisión. El santo de la espada tomó la recompensa de la diosa, diciendo ser el jefe de caballeros. Con ello, la caballería juró lealtad a la mayor espada del imperio. Así era como se asignaban los roles. Este era un juego parecido a Mafia. Activando sus habilidades, Inquisidor Hereje mostró a los demás las recompensas. En este juego, habrían héroes y traidores. Solo que esta vez, el traidor está en una mayor desventaja. Si todos estaban de acuerdo con la habilidad de Paladín, podrían eliminar al traidor. Inquisidor Hereje se volvió el gran general del imperio. Viper se volvió el guardia real. Paladín, la ministro de Asuntos Exteriores. La bruja oscura tomó el puesto de canciller. La condesa, el ministro de Finanzas. Y con ello, finalizó la distribución de recompensas. El sistema habló. Hubo una persona que rechazó la recompensa. Las personas totales que recibieron la recompensa de la diosa fueron un total de 8. Una persona recibió la recompensa del rey demonio. La bruja oscura entró en frenesí. Ella les había advertido de no elegir la recompensa del rey demonio. Esto fue imperioso al querer enfrentarse a 9 personas.
Tal tensión era como cuando enfrentaron a la torre por primera vez, como cuando antes habían 10 gremios principales. La bruja oscura ordenaba que todos fueran interrogados con detección de mentiras. Nadie podía quedarse afuera. No sabía quién los había traicionado, pero tendría una muerte dolorosa. La interrogación comenzó. King Gomya había renunciado a la recompensa, pero eso tendría que ser verificado. Con su respuesta, algunos de ellos se sintieron aliviados. El Santo de la Espada juró por su honor, tampoco lo fue. Inquisidor hereje tampoco. Viper, la condesa y la bruja tampoco. Si ninguno de ellos había sido, ¿quién exactamente era el traidor? La diosa de la protección lamentaba la estupidez de los héroes. Mientras el rey demonio se deleitaba, no era momento de entrar en pánico. Quizás el traidor podía ocultar las mentiras, o quizás sea ella misma. Estaba dentro de las posibilidades, pero no se podía perder la calma. Habían pasado por innumerables pruebas. Podrían confiar entre ellos. Sin embargo, esa confianza era algo que tomaba mucho tiempo para construir. Había tomado 10 años para que 5 gremios confiaran entre ellos. Por eso se negaba a confiar en las demás personas. Inquisidor hereje activó la técnica sagrada del dios de la sangre. Viper también se preparó para atacar. En un instante, 2 personas murieron. Con ello, el anuncio de la caída de 2 héroes fue anunciada. El Santo de la Espada entró en cólera, pero era demasiado tarde. Inquisidor hereje había hecho su movimiento. Otra persona había muerto. No habían sido las 3 personas restantes. Eso significaba que el lazo de los 10 años que habían desarrollado estaba a punto de desmoronarse. Paladín, que también estaba enojado por tales acciones imprudentes. Inquisidor había actuado con cabeza fría. En ese momento, Marcus Calemburi atacó, cortando su brazo en el proceso. Sin poder utilizar ambas manos, había quedado inutilizado. Pero las cosas no acababan allí. Viper no podía detener la furia del Santo de la Espada. Paladín se inclinó ante nuestro protagonista. Estaba 100% segura que él no era el culpable. Ahora, esperaba que pudiera detener al Santo de la Espada. Ahora mismo no podían ser democráticos. Ellos pasaron su autoridad a King Gomya. Ahora mismo estaba rodeado de psicópatas. Jamás creyó que la situación escalara a este punto. No estaba confundido por el comportamiento del Inquisidor hereje. En los primeros días de la torre, habían conflictos de religiones y sectas. Cuando él apareció, acabó con la vida de todos. Él solo conocía este tipo de métodos. En medio de la batalla, un grito se escuchó. Esperaba que dejaran de pelear, porque él debería invitar a su nieta. Cuando eso suceda, ellos se reunirían. Esperaba que escuchara la petición de su futuro nieto. El Santo de la Espada no podía perdonarlos. Sabía que podía acabar con todos ellos. Entonces, no será demasiado tarde. Después, encontrará al traidor. Aquello indicó el final de la batalla. Ahora, era momento de prestar atención al problema principal. Podía resolver esto sin siquiera saber quién era el traidor. Todos tendrían que destruir el núcleo que se encontraba en el piso número 20. Incluso, puede que el sistema lo haya forzado a traicionar. Por eso tenían que trabajar juntos. La diosa de la protección sonreía radiantemente. El rey demonio se sentía molesto. Ahora, ellos tenían que ascender a la torre y destruir al rey demonio. De esa manera, la misión del piso número 12 inició. Lluvia roja como la sangre caía por todo el imperio. Era la lluvia de la pesadilla que caía nuevamente. Todos los soldados del imperio estaban desesperados. Entonces, el rey demonio de la lluvia del otoño se manifestó. Pobres almas. Creían que al invocar personas de otro mundo los salvaría. Podrían llamar a tantos como pudieran. Sin embargo, seguirán siendo humanos. Aquellos que no veían a los humanos como humanos. Enemigos habían rodeado completamente al reino. Entonces, ese número se incrementó más. El rey demonio esperaba que todos sean consumidos por su propia maldad. Una misión de rango A hasta el rango triple S apareció. Tenían que detener al rey demonio que apuntaba al núcleo de la ciudad del emperador. Era difícil de creer que aquel monstruo era algo debilitado. Esto era algo que estaba fuera de los límites de ellos. Sin embargo, la torre no da misiones que no se pueden completar. Ellos eran comandantes de la Guardia Real. Tenían que liderar a los soldados y tomarlos como si fueran personas reales. Ahora, no era momento para que el capitán de caballería peleara con el comandante de la Guardia Real. El ministro de Asuntos Exteriores tenía que buscar al emperador. En cuanto al gran general, aunque era odioso, lo necesitaba. Él necesitaba consolar a los soldados desamparados. Él tenía que defender las paredes del castillo, o de lo contrario, la misión fracasaría. Con los roles impuestos, nuestro protagonista haría un primer movimiento. En poco tiempo, los cazadores empezaron a llegar. La bruja oscura llegó junto a King Gomya. Ella utilizó su teletransportación. Ella estaba aquí para llevarse a nuestro protagonista. Lo que necesitaban los soldados ahora
era la espada que poseía. Por eso, necesitaba que él le diera su consentimiento y de esa manera sería teletransportado con ella. Ella era la canciller del imperio. Era normal mostrar su carta de triunfo en momentos como este. Con el consentimiento dado, ambos aparecieron frente a las paredes de la ciudad. Los soldados no eran diferentes que las personas normales, incluso si eran ilusiones. Sus miedos eran reales. Era momento de que la bruja oscura mostrara su lado bueno. Ella no se había convertido en una maestra del gremio por no hacer nada. Entonces, su voz fue escuchada en todos lados. Para los soldados del imperio, quienes creían que las paredes de piedra los iba a proteger, estaban equivocados. Ellos eran realmente las paredes de este imperio. Tenían que estar al frente. De lo contrario, sus paredes y hogares podrían destruirse. Pero siempre y cuando ellos se mantengan de pie, el imperio no caerá. Ellos eran el verdadero corazón del imperio. Tenían que levantar sus armas hasta que no puedan utilizarlas más. Después de todo, la diosa de la protección los protegía. Con ello, la diosa de la protección mostró su gratitud. Ella utilizaba toda su autoridad. El trauma del enemigo que lo había matado se había restablecido. Nadie sabía por qué, cuándo o dónde apareció. Pero cuando lo hizo, cayó la lluvia carmesí. Qué lamentable era. Donde cayó la lluvia, sangre vino después. Naciste como humano para comer humanos. Cada vez más ciudades caían. Los territorios de los humanos se hacían cada vez más pequeños. Cuando la historia de las ciudades desaparece, la historia de la humanidad se vuelve más pequeña. Quizás era el destino de la humanidad, el karma de los animales salvajes. Solo llovió, la desesperación vino. Continuó lloviendo. No había razón para sacrificar a esos animales salvajes. La lluvia cayó. Los soldados esperaban ser salvados. La lluvia no se detuvo. Los escribas se salvaron, utilizando sus antiguas plumas, y sin palabras, aceptaron el destino que un día escribirían. Entonces, la humanidad se extinguió. Qué lamentables eran. El maestro de las pesadillas, el rey de todos los monstruos. Ellos serían consumidos por todas sus malas intenciones. En sus últimos momentos, los escribas le dieron un nombre, Rey Demonio. Con la intensidad de la luz, la lluvia se detuvo. Los soldados estaban agradecidos. La diosa estaba protegiendo al imperio, pero no era así. Su poder no era tan asombroso. Solo se detuvo la lluvia donde los iluminó. Pero algunas veces hay momentos que cosas pequeñas eran suficiente. Y ese era el caso para pequeños humanos. La razón de que no hubiera humanos en la sala del trono era porque ellos habían abandonado la ciudad. Era la razón por la que se había establecido este escenario. Igual que los niños abandonados en la mansión, la bruja gritó y los soldados fortalecieron su coraje. Con ello, la maestra del gremio Dragón Negro suspiró. Parece que no había visto a una ucraniana hacer un discurso. Ahora se preguntaba qué deberían hacer. Los monstruos deberían estar alejados de las paredes del castillo. Probablemente tendrían varios intercambios con el Rey Demonio. Tendrían que reunir a los cazadores mientras los soldados luchaban. Además, también tenían que ser teletransportados frente al Rey Demonio. Parece que él planeaba morir. Sin embargo, eso no podría ser considerado como una derrota. Él planeaba ganar. Ella esperaba que su as bajo la manga pudiera vencerlo. Pero contrario a sus expectativas, Luz no servía a las personas que no tenían esperanza en el mañana. El tiempo que utilizaron cuidando personas miserables también los vuelve miserables. Por esta razón, el Rey Demonio demostrará su luz. Entonces atacó. Cuerpos volaron por todas partes, destruyendo todo a su paso. Con ello, un héroe había muerto. Venía de la dirección del trono del emperador. La condesa había muerto. Parece que ella se había ido primero. Ya no había conexión con el mundo exterior. Pero ahora tenían que concentrarse en lo que tenían frente a ellos. El Rey Demonio no podía utilizar ese tipo de ataques tan frecuentemente. Ambos tenían que luchar en primera fila. El permiso fue concedido y ambos fueron teletransportados al campo de batalla. En este lugar no tendría aliados que lo cuidaran. Tenían que detener a las bestias. Al menos por un minuto. No, al menos por 30 segundos. Con el fin de ganar esta guerra, debería ser el faro de esperanza de todos. Tenía que detener a todos los monstruos. No llaman héroe a la persona que vivió durante 30 años, sino aquel humano que podía traerles 30 segundos era un héroe. Él tenía que ser un héroe. Pae Jurrión le había prometido enseñarle la espada. Ahora era el momento. Tendría que dar un paso hacia adelante y mirar al frente. Tenía enemigos que tenían mala visión y eran cegados por el polvo. En la batalla no importaba un segundo absoluto, sino uno relativo. Tenía que utilizar su espada para quitarle la vista y ganar un segundo. Un segundo fue más rápido que el latido de su corazón, pero su espada sería más rápida. Era momento de ser un héroe.
Su espada se movía rápidamente, sus enemigos caían sin vida, incluso antes de que los anteriores murieran completamente. Todo había ocurrido en un segundo. No podía desconectarse del balance con su espada, tenía que conectar. Si había atacado hacia abajo, el siguiente sería hacia arriba. No podía descontrolarse fuera del tiempo. Una persona normal deja que el tiempo fluya, pero esto era un tabú para un espadachín. Vivir cada segundo era lo correcto. Un espadachín vivía por su espada. No era fácil vivir un segundo. Una persona no estaría viviendo si dejaba fluir el tiempo. Uno vivía de verdad cuando se dedicaba completamente a algo. Como era un espadachín, tenía que vivir por su espada. Habían transcurrido 10 segundos. King Gom ya pensaba, ¿por qué la torre le dio esa habilidad a una persona como el emperador de la llama? Podría ser una persona un poco normal. No tenía que ser un santo. ¿Acaso la torre era invencible para cualquiera excepto para él? ¿Acaso tenía que volverse como él para reinar en la cima? King Gomya les mostraría. Limpiaría el piso número 20 en lugar del emperador de la llama. Sucedería lo mismo con el piso 30 y 40, incluso con el piso número 100. El sistema hablaba. Su existencia se volvía cada vez más clara. Ahora se había convertido en un cazador de rango D. El sistema deseaba que la fortuna estuviera de su lado. En ese momento alguien llegó. El santo de la espada terminó con la vida de varios monstruos. Halagaba. Lo que había hecho había sido fantástico. El santo de la espada se presentaba a sí mismo. Esta era la segunda vez. La segunda vez que un cazador rango 1 le decía su nombre. Diferentes nombres y diferentes personas. Se había dado cuenta de lo diferente que se había vuelto. Era porque ahora era capaz de hacer algo que no podía. Él también se presentó a sí mismo. Ahora ambos lucharían juntos. El cazador rango 1 y el jefe de caballería del imperio se unió a la batalla. Pero no eran las únicas personas que habían llegado. El cazador rango 4, el líder del templo del dios omnipotente y gran general del imperio, agradecía el tiempo que nuestro protagonista había conseguido. La batalla se intensificó, pero en la mente de nuestro protagonista todo estaba en blanco. Ahora mismo tenía un pensamiento, solo tenía que avanzar. Ignoraba a las personas que estaban a su lado. Estaba inmerso en la batalla. Liao Fan agradecía por haberle salvado. En compensación, se encargaría de proteger su lado izquierdo. También llegó Paladín. La noticia de la muerte del emperador vino con ella. Pero ahora mismo era momento de luchar. En ese instante, el rey demonio habló. Ellos creían que eran dueños del tiempo que se les había dado. La diosa de la protección se había debilitado. Ya no era una deidad guardiana. No tenían a nadie en quien confiar. El rey demonio levantó su espada. Un ataque similar al anterior era preparado. Pero comparado al anterior, la bruja oscura ya estaba preparada, dándole la oportunidad de dispersar el ataque. Ahora era el momento. Tenían que teletransportarse frente al rey demonio. Llamó a King Gomya, les tiró la mano. Esta vista caótica pronto desaparecería frente a los ojos de nuestro protagonista. Estas personas, cada una de ellas, no recordarán nada de lo que había sucedido. Sin embargo, en ese momento su compañero le habló. Era momento de enfrentar al rey demonio. Solo porque no lo recordaban, no significa que las cosas desaparecerían, tal y como la persona que murió en el primer piso, y como el espíritu que murió en el piso 99. Regresar no resolverá nada, pero será un poco más fuerte. La teletransportación se activó, pero haría las cosas mejor. Los cazadores más fuertes estaban cara a cara contra el rey demonio. Su enemigo se burlaba de ellos. En ese momento, King Gomya soltó su agarre. Se disculpaba. Él los enfrentaría en la siguiente vida. Aunque no recordarán los eventos de hoy, el rey demonio preguntaba si venía a derrotarlo, pero él estaba equivocado. Él vino a morir por sus manos. El sistema notificaba su muerte. La condición de la habilidad había sido cumplida. Era tiempo del segundo round.